7. Daniel. Daniel capítulo 7. Ok, estamos en página 5 del bosquejo. Número 3, el mecanismo de la inspiración. Ahora, cuando tiene que ver con la inspiración de la palabra de Dios, la palabra inspiración, queriendo decir el aliento de Dios, el respiro de Dios, el resuello de Dios, lo que Dios respira, ¿ok? Y Él hace todo esto por medio de hombres. Hizo su creación y eso es una revelación de parte de Dios. La creación, el universo, las estrellas 1000. Y también Dios se revela por su palabra y Él inspira su palabra por medio de hombres. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente. Ok, toda. Entonces, en 2 Pedro capítulo 1, versículo que ya hemos visto y vamos a ver nuevamente, la palabra escritura quiere decir lo que se escribe. Ok. Lenguaje escrito en hojas, pergaminos, en piedra, con cincel, lo que sea. Ok. La palabra de Dios dice en 2 Pedro 1:20, la escritura hablaron hombres inspirados del Espíritu Santo. Entonces, la escritura, lo que se escribe, fue primero que nada hablado por Dios. Dice Proverbios 30, versículo 5, toda habla de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir habla? Eso es una palabra, un verbo, lo que procede y proviene de la boca de Dios, su aliento, su resuello. ¿Ok? Segunda de Samuel, hablando del escriba, dice que Dios ha hablado por mí, dice el escriba, ha hablado por mí su palabra. Mira cómo Dios obra por medio de sus siervos, los profetas, los escribas en el Antiguo Testamento. La Biblia dice en Actos 28:25, Pablo dice que Dios ha hablado, es decir, su Espíritu Santo ha hablado por el profeta Isaías. Otro ejemplo donde las Escrituras nos dice que Dios habla por medio de sus siervos, habla por medio de hombres. Los agnósticos y los ateos y los sabios todos allá afuera, los que no creen en Dios, dicen, bueno, ese libro fue escrito por hombres. Y tienen razón, fue escrito por hombres. Pero son las palabras no de hombres, sino de Dios. ¿Ok? Eso se llama inspiración. Eso se llama Dios obrando, hablando por medio de hombres. En Jeremías capítulo 30, Dios mandó a Jeremías lo siguiente. Dice Dios, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Ok? ¿Dónde? En un libro. Entonces, lo que tenemos nosotros los creyentes de la Biblia, y cuando decimos que creemos la Biblia, nos referimos ¿a qué? A un libro. Este libro aquí. Amén. No un libro perdido, una pila de manuscritos
perdidos, que ya no se encuentra, no los manuscritos originales, no las escrituras que fueron escritas directamente por hombres como Pablo y David y Moisés y los escribas. No, nosotros nos referimos a la Biblia que tenemos en la mano, la Biblia King James en inglés y la Biblia Valera 1865 en español. ¿Ok? Eso es lo que estamos refiriéndonos. Ahora, el texto que tú tienes ahí en la mano, Daniel 7, mira lo que dice Dios aquí. 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel vio un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Ok, aquí está Daniel y él está acostado en su cama y Dios le muestra visiones en sueños. Dios siempre hablaba así en el Antiguo Testamento por medio de visiones. Hasta el Nuevo Testamento también Pablo estaba ahí y vio una visión de un hombre allá en Macedonia. Eso se llama la visión Macedonia. ¿Ok? Dios habla por medio de sueños y visiones. Que al final del versículo 1, luego escribió el sueño. Daniel escribió su sueño, lo que Dios le había hablado en el sueño, la información que Dios le había dado en la visión. Él la escribió en un sueño. Mira cómo dice, y notó la suma de los negocios. ¿Dónde? En la escritura. Es por eso que tenemos el libro de Daniel hasta hoy. ¿Ok? Mira por favor Lucas 3:4. Lucas 3:4. Ahora también otro ejemplo de esta cosa, Dios revelándose por medio de hombres y dando información para que los que oyesen su voz las escriben en papel, en pergaminos, en rollos, en envoltorios. Nosotros tenemos un boletín mensual o bimestral, y se llama el envoltorio. ¿Por qué le decimos así, envoltorio? Bueno, las nuevas versiones dicen rollo, ¿ok? Pero rollo no capta toda la idea de lo que está haciendo Dios, porque envoltorio no solamente tiene la idea de un pergamino enrollado, sino la protección que Dios da a sus propias palabras escritas en un rollo, en un pergamino, envueltos, las palabras de Dios envueltas en pergaminos, de esa manera preservadas. ¿Ok? Lucas 3:4. Como está escrito, ¿dónde? En el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del clama. Eso es una cita de Isaías capítulo 40, versículo 1. ¿Ok? Dios hablando por su profeta y él escribiendo las palabras en un libro. En otra porción, en Jeremías, cuando Dios le dio a Jeremías el mandamiento de escribir las palabras en un envoltorio, en un rollo, en un pergamino, Jeremías no escribió las palabras, no le hizo caso a Dios en escribir las palabras en un pergamino, mandó a su escriba Baruch. Entonces Dios dio su palabra a Jeremías. Jeremías volvió a dar las mismas palabras a Baruch. ¿Y quién las escribió? Y la Biblia dice que Baruch las escribió con pluma y con tinta. ¿Ok? ¿En dónde? En hojas. En hojas. ¿Ok? Un libro. ¿Ok? Pero son las palabras de Dios por medio de Jeremías, por medio de Baruch, y las tenemos hasta hoy. Bueno, la palabra, imagínate esto, que Dios dio su palabra, que tenemos hoy en día como todo el mundo lo reconoce como el libro de Jeremías. Dio su palabra a Jeremías. Jeremías las dio a ¿quién? A Baruch.
Baruch las escribió en un libro, en el lenguaje hebreo. Casiodoro de Reina las tomó. Fueron preservados por un grupo de judíos que se llaman los masoretas. Y Casiodoro de Reina las tomó y las tradujo al lenguaje castellano. Entonces, las palabras de Dios han pasado por no un solo hombre, sino por muchos hombres. Y el proceso entero es inspirado por Dios. Hay muchos hoy en día que dicen que la Biblia española, la de Valera, no es inspirada por Dios. Están diciendo que la Biblia King James no es inspirada. Si no es inspirada, ¿cómo se llama el proceso de preservar la palabra de Dios a través de los siglos durante 1000 o 2000 años, hasta 3000 años? ¿Cómo se llama ese proceso si no se llama inspiración? Si Dios no está soplando sobre su palabra, si el aliento de Dios no está reposando sobre el proceso, no tenemos las palabras de Dios. Es un invento humano. Tiene que ser inspirada la palabra de Dios. No hay otra opción. Yo creo que no solamente doble inspiración, sino también triple inspiración, hasta cuádruple y quintuple. Yo no sé si son palabras españolas, no, pero si no lo son, voy a consultar con Real Academia para que ellos le hagan palabras verdaderas. No me van a hacer caso. Ok, número 4. El misterio de la inspiración. Es un misterio. Y los hombres, cuando no entienden un misterio, lo niegan, no lo creen. Como el hermano Felipe me dijo hoy, estábamos hablando sobre la salvación de su madre. Y estamos anhelando y deseando y orando a Dios que se salvara su mamá. En Isaías 55, el problema es que el hombre no entiende, no comprende la mente de Dios. Dijo Dios en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. No importa que tú los entiendas. No importa que tú eres capaz de poder entender o comprender lo que está diciendo Dios. Tenemos que creerlo por la fe. Entonces ellos dicen, bueno, eso no se puede verificar las cosas que se creen por la fe. Eso sí es verdad, pero tenemos más evidencia a favor nuestro que ellos tienen. Amen. Estamos en la corte, hay un juez delante de nosotros y el abogado presenta su caso, el Señor Jesucristo, y el diablo, el fiscal, presenta su caso. ¿Y qué pasa? El Señor Jesucristo tiene remontando un montón de evidencia a favor de su caso y el diablo no tiene casi nada. Solamente la teoría de la evolución, ¿ok? Y el Big Bang. Y eso no son nada, ¿ok? El misterio de la inspiración. Los hombres inspirados de Dios generalmente no realizaron el acto mismo de escribir, como yo les dije. ¿Qué pasa con Jeremías? En capítulo 36, versículo 4. Él manda a Baruch, su escriba, a escribir las palabras. Dios dándole la palabra a Jeremías, y Jeremías ni escribió una letrica. Baruch lo escribió. ¿Ok? Pablo muchas veces no escribió sus propias cartas. Él envió a su amanuense. Esa es una palabra que vale $10. Amanuense. ¿Qué es un amanuense? Un secretario. Un escriba. Una persona que escribe por otro. ¿Ok? Entonces Jeremías no escribió el libro de Jeremías, pero él era el profeta que recibió la revelación de parte de Dios, y es por eso que se llama el libro de Jeremías. Y nosotros le imputamos todas las cartas de Pablo a él, pero él no las escribió. ¿Quién las escribió? Timoteo principalmente. Timoteo era el secretario de Pablo. Él dijo
refiriéndose al libro de Gálatas, Pablo dijo, yo escribí esta carta yo mismo, con letras grandes. Pero yo creo que Gálatas es el único libro que él escribió a sí mismo. ¿Ok? Todas las otras cartas de Pablo, todas las otras epístolas de Pablo fueron escritas por un amanuense, una persona, un escriba como Timoteo. ¿Ok? Ahora, tampoco se dice de los hombres que realizaron el acto mismo de escribir que ellos mismos fueron inspirados. Mira Éxodo 17. Éxodo 17. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto por memoria en el libro y pon en oídos de Josué, que rayendo raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios le está mandando a Moisés escribir la palabra de memoria. ¿Ok? La inspiración proviene de Dios, no del hombre. ¿Ok? Nota ahí, no hay tiempo para mirarlos, pero nota ahí también 1 de Samuel 10:25 y Esther 9:20, que dan a entender la misma cosa, la misma idea. Que Dios les mandó a los hombres a escribir, ¿ok?, de memoria a veces, o utilizando un escriba, un amanuense a veces. ¿Ok? Ahora, los resultados de la inspiración. Estamos en página 5, número 5. Los resultados de la inspiración. Las palabras que los hombres escribieron son las palabras de ¿quién? Son de Dios. Ya hemos dicho eso. Mira 1 Corintios 2. Primera carta de Pablo a los Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría. Ok, las palabras en la Biblia no son palabras humanas, son palabras divinas. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién las escribió? El Espíritu Santo. ¿Quién da entendimiento de las palabras escritas en esta Biblia, en este libro? Es el Espíritu Santo, solamente Él. Mira por favor capítulo 14 del mismo libro. 14. Versículo 37. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Dice Pablo, lo que yo escribo es del Señor. Amén. Y hasta las cosas que Pablo se atribuye a sí mismo son también escrituras. Mira 1 Corintios 7. ¿Ok? Mira cómo lo dice Pablo. Capítulo 7, versículo 12. Dice Pablo, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer no creyente y haya consciente para habitar con él, no la despida. Ok, ahora motivo para todo el mundo despedir a su esposa. Porque no son palabras del Señor, son palabras de Pablo. Porque él lo dice ahí, mira cómo lo dice. A lo demás yo digo, no el Señor. Pues el aniversario de hermano Marco, ¿verdad? Ahora tiene motivo hermana Blanca a despedirlo. Porque este mandamiento no es del Señor, es de Pablo. Pero mira, aun cuando Pablo lo digo, no son del Señor, estas palabras son mías. Son todavía del Señor, amén. Porque esto es la palabra de Dios. Es que Pablo es muy humilde.
a mi parecer. 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2. Mira, yo creo este libro, de tapa a tapa, incluyendo la concordancia, los mapas y todo, ¿ok? Inspirado por Dios. Las divisiones de los capítulos, los versículos, todo eso. ¿No me crees? Mira. Mira una cosa. En cuanto a la división de capítulos y versos, quiero mostrarte algo. Mira a Jeremías, por favor. Esto no está en el bosquejo, pero lo voy a poner. Verso. Mira Jeremías, por favor. Capítulo 36, versículo 18. 17. Y preguntaron al mismo Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de su boca todas estas palabras. Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Y los príncipes dijeron a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Y entraron al rey al patio, habiendo depositado el envoltorio en la cámara de Elisama, escriba, y contaron en los oídos del rey todas estas palabras. Y el rey envió a Jehudi que tomase el envoltorio, el cual lo tomó de la cámara de Elisama, escriba, y lo leyó en oídos del rey y en oídos de todos los príncipes que estaban junto al rey. El rey estaba en la casa del invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que como Jehudi hubo leído tres versos. Ahí. ¿Qué verso es? Verso 23. A ver. Y fue como Jehudi hubo leído ¿qué? Versos. La inspiración hasta los mismos versos de la palabra de Dios. Muy bien. Capítulos y versos. ¿Ok? Entonces, ¿tú crees, hermano Jeff, en la división de capítulos? Por supuesto que sí. Mira ahí Isaías como lo tiene dividido Dios en 66 libros, correspondiendo perfectamente con la palabra de Dios que tiene 66 libros. ¿Ok? Y podemos pasar toda la noche mirando ejemplo tras ejemplo de la inspiración de los versículos. ¿Ok? Ok. Amén. Puedes tomar los siguientes 5 años para meditar sobre esta realidad. Mientras tanto, yo prosigo. 1 Tesalonicenses 2. 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, mas como a la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Y por supuesto, los modernistas no creen ni hasta este versículo porque ellos quitaron la palabra eficazmente. Todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra eficazmente, porque no creen que son las palabras de Dios. Y si no son las palabras de Dios, pueden obrar en ti, pero no eficazmente. Es blasfemia. Ok, mira Marcos 7:10. Marcos 7:10. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo. Ahora, toma Marcos 7:10 y vamos a hacer una comparación con Mateo 15. Marcos 7:10 con Mateo 15. 7:10 con Mateo 15. Ahora mira primero 7:10 de Marcos, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y
el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Ok, compara eso con Mateo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. En una escritura dice Moisés. En la otra, la misma cita del Antiguo Testamento dice que Dios mandó. Entonces, ¿es la palabra de quién? ¿De Moisés o de Dios? Es de Dios, amén. Ok. Mira por favor Salmo 16:10. No, pero este libro es escrito por los hombres. No, pero eso no importa nada. Salmo 16. 10. Y vamos a hacer una comparación con Actos 13. Salmo 16 con Actos 13. Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni darás tu santo para que vea corrupción. ¿Quién habla aquí? David. Y se refiere a sí mismo. Entonces David está escribiendo, está alabando, orando a Dios, llevando su petición al trono de la gracia. ¿Ok? Y él dice a Dios, no dejarás mi alma, Dios. David hablando. Ok, mira Actos, el libro de Actos, capítulo 13 y versículo 35. Por tanto, en otro salmo dice también, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Entonces, esto no es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. Y Dios habla por medio de sus profetas lo que Él desea hablar. Y aún los profetas escribiendo las palabras de Dios no comprenden a menudo lo que Dios está dando a entender por las palabras que están escribiendo en el libro. ¿Ok? Ok. No vamos a mirar estas otras escrituras que tengo aquí, pero nota ahí Romanos 10, 19 a 21. Romanos 10, 19 a 21. Y también 15, 12. Ok. Número 6, página 5, número 6. Los objetos de la inspiración. Ok. Ahora, la palabra escritura, nota ahí. La palabra escritura, o en su forma plural, escrituras, aparece en la Biblia de Valera 51 veces. Escritura o escrituras aparece en la Biblia de Valera 51 veces. Con mayúscula. 51 veces con mayúscula. Y sin mayúscula aparece 2 veces, por un total de 53 veces. Ahora, cuando la Biblia se refiere a las escrituras, pregunta, ¿se refiere a los manuscritos originales? Nunca. Nunca se refiere a los autógrafos originales, los pergaminos originales. Nunca. Cuando la Biblia dice escritura, se refiere a lo que uno tiene
en lo actual, delante de sí, que se puede leer palpablemente, ¿ok? Con los ojos. Puede tocar con la mano y puede leer con los ojos. Por ejemplo, mira 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Donde Pablo usa la palabra escritura y definitivamente no se refiere a los pergaminos originales, las piedras originales escritas con cincel. No se refiere a los códices originales, ni los autógrafos originales, ni a los manuscritos originales, ni a los 10 mandamientos originales que fueron esculpidos por Dios, su mano, su dedo en la montaña, en el monte santo, ¿ok? No se refiere a eso. Se refiere a lo que uno tiene delante de sí en las manos, ¿ok? Mira 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3. 15. Dice Pablo, y que él está aquí hablando a Timoteo. Y dice que desde la niñez tú has sabido, Timoteo, has sabido las sagradas, ¿qué? Escrituras. Bueno, Timoteo es famoso porque él tenía una copia de los originales. Él tenía ahí el arca del concierto en la casa, cubierto en todo por oro, con los 2 querubines ahí dentro de... Esto está en la sala de su casa. Timoteo lo tenía. ¿No sabía eso? Imposible. Timoteo no tenía una copia no tenía los originales, él tenía una copia de los originales. Y cuando Pablo aquí se refiere a las Sagradas Escrituras, se refiere a una copia, un ejemplar de los originales. Y yo tengo en la mano que no los originales, sino una copia de los originales. Ok, mira, dice Pablo, tú has sabido las Sagradas Escrituras, Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, te pueden salvar, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Mira 16. Toda la escritura, ¿cuál escritura? La que tenía Timoteo en la mano. Toda la escritura es inspirada divinamente. Entonces, como Timoteo tenía una copia en la mano de las Sagradas Escrituras, yo también tengo aquí en las manos, mis manos, una copia de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Ok, mira por favor. Ok, nota unas cosas. Número 1, Mateo 21:42, que nos indica que las Escrituras se pueden leer. Uno puede leer las Escrituras. Los originales se desvanecieron hace miles de años y no se pueden leer. Pero yo sí puedo leer lo que tengo en la mano. ¿Ok? ¿Qué predicador nos dice? Hay que leer tu Biblia, hay que leer tu Biblia, hay que hacer tus lecturas bíblicas cotidianas, ¿verdad? Cada año yo les entrego a todo el mundo una paradigma, un gráfico para que se anota cada día los capítulos, marcar todos los capítulos que se lee uno. ¿Ok? ¿Para qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Nota ahí también Juan 5:39, donde Cristo nos manda escudriñar las Escrituras. Si las Escrituras se encuentran solamente en los manuscritos originales, ¿cómo es que nosotros somos mandados a escudriñarlos?
Posiblemente Dios no se ha percatado de que las escrituras se han desvanecido, se han perdido. Alguien tiene que recordar a Dios de una realidad, que ya se perdió todos los manuscritos originales. Mateo 22, 29. Dice Cristo que nosotros podemos conocer las escrituras. ¿Y cómo vamos a conocerlas si no las tenemos? Si solamente se encuentran las escrituras en los manuscritos originales. Es imposible. Es como los calvinistas están diciendo que la persona es mandada por Dios salvarse, convertirse al Señor, pero si no es elegido, si no es uno de los escogidos, no puede salvarse. Pero Dios lo mandó. Mira, la Biblia dice que Dios manda a todos hombres en todos lugares a arrepentirse, ¿verdad? Pero los calvinistas dicen que es imposible para los que no son escogidos. ¿Ok? Es la misma cosa con los modernistas que dicen que las escrituras se encuentran solamente en los manuscritos originales. La misma cosa exacta. Porque somos mandados por el Señor escudriñar, leer, conocer y también usar las escrituras. Y es imposible llevar a cabo ese mandamiento si no las tenemos en las manos. ¿Me explico bien o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Ok? Mira Proverbios 25:1. Ahora el modernista va a decir, no, las escrituras se refieren a los originales. No, mentira. Es imposible. 25. Proverbios 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, una y otra vez, vez tras vez. Se refiere a los que escriben las palabras de Dios, reciben la palabra de Dios. Dios habla y ellos, las palabras que Dios habla, las escriben una y otra vez. La Biblia lo dice así. Mira Jeremías 36. Jeremías 36. Yo quisiera tener tiempo para profundizar este asunto hasta el cabo, pero es imposible. No hay tiempo. Jeremías 36, versículo 1. Y aconteció en el cuarto año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová diciendo: tómate un envoltorio de libro y escribe en él, ¿cuántas? Todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Ok? Nota ahí otro versículo que dicen la misma cosa exacta. ¿Ok? Copias de los originales que ellos tenían y que nosotros tenemos. Mira, nota ahí Jeremías 36, 20 a 23. Jeremías 36, 20 a 23. También capítulo 51, 60 a 63. 51, 60 y 63. Ahora, de vez en cuando, los originales se perdió al momento de escribirlas. Mira un ejemplo de esto, Jeremías 36, 27. Y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el envoltorio. ¿Qué pasó? Cuando Jeremías escribió por medio de su escriba Baruch la palabra de Dios en un envoltorio de libro, llevó el libro al rey Joaquín. Pero Jehudi, siervo del rey, la tomó, la llevó al rey, y el rey
quemó el libro que Jeremías había escrito. Eso es el manuscrito original que el rey quemó. ¿Okay? El que los modernistas dicen que son las escrituras y no la copia que tú tienes. ¿Okay? Ahora, 27. Y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el envoltorio, las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías, diciendo: vuelve, tómate otro envoltorio y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer envoltorio que quemó Joaquín, rey de Judá. Y a Joacim, rey de Judá, dirás: así dijo Jehová, tú quemaste este envoltorio diciendo. ¿Por qué escribiste en él diciendo? De cierto vendrá el rey de Babilonia, destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales. Él dudó las palabras y por eso quemó el envoltorio, quemó los manuscritos originales. ¿Y qué pasó? Dios mandó a Jeremías volver a escribir los manuscritos originales. Una copia inspirada. Inspirada. Yo tengo una copia inspirada. Amén. Amén. Mira Éxodo 34. Éxodo 34. Ahora, ¿quieres ver lo que Dios hace con los originales? Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre aquellas tablas las palabras. ¿Qué pasó con las primeras? Moisés bajó del monte y las tenía en la mano. Y se enojó con el pueblo de Israel porque estaban bailando y escuchando su música rock and roll, su música salsa y su música cristiana rockera. ¿Y qué hizo? Quebrantó las tablas de piedra que Dios con su dedo había escrito. Pero mira, pobrecito Moisés, porque él era estúpido en quebrarlos. Porque la primera vez Dios alisó, o es decir, esculpió, ¿ok?, las piedras. La primera vez. Yo creo que es difícil sacar piedra de un monte así. Un solo hombre con cincel. Es por eso que Dios le hizo el favor de hacerlo para él, la primera vez. Pero Moisés lo quebranta las piedras. ¿Y qué pasa la segunda vez? Dios le manda: tú Moisés, en esta ocasión, esta segunda ocasión, tú vas a alisarlos. Alízate 2 tablas de piedra, le dice a Moisés, como las primeras. Y yo escribiré sobre aquellas tablas las palabras que estaban sobre las tablas primeras que quebraste. Y aún Dios no escribe con su dedo esta vez. Porque mira 34, 28, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escríbete esta palabra, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Moisés tenía que hacer todo. ¿Ok? Eso se llama un reemplazo, una copia de los originales que Dios hizo. ¿Ok? Y yo tengo que un reemplazo. Yo no hago ningún chimión. Gracias, Señor, tenemos hojas con tinta que hoy en día no tenemos que esculpir con cincel, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablar de traducciones, porque eso es lo que dicen los modernistas. No, pero es una traducción nada más. Las traducciones no pueden ser inspiradas solamente en los manuscritos originales, en los lenguajes originales pueden ser inspirados. Ok, mentira. Mira Génesis 42. Génesis 42. Versículo 23. Y ellos no sabían que entendía José. Esto son los hijos de Jacob.
en Egipto y ellos no saben que el hermano de ellos que ellos le habían entregado a esclavitud ya es casi el rey de Egipto y él es un príncipe entre los egipcios y él recibe a sus hermanos sin ellos saber quién era. Versículo 23, y ellos no sabían que entendía José cuando hablaba en hebreo, por supuesto, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse de ellos y lloró, después volvió a ellos y hablóles. Pero les habló por medio de ¿quién? Un intérprete. Entonces, ¿qué lenguaje estaba hablando José? ¿Qué lenguaje? Egipcio. Entonces, aquí tenemos registradas las palabras de José. Mira versículo 18. Y al tercer día díjoles José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Ok, esas palabras, haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿En qué lenguaje las dijo estas palabras José? ¿En qué lenguaje? Egipcio. Pero tenemos el registro de estas palabras en español. Pero originalmente fueron escritos en hebreo. No hay ningún registro, ningún libro que tiene estas palabras en egipcio. En hebreo están. Entonces, una traducción de lenguaje egipto al hebreo. De ahí traducido por Casiodoro de Reina al castellano. Y hoy en día tenemos que una traducción 2 veces removida del original. Una traducción inspirada por Dios. Mira, ¿tú sabes cuántas veces los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento? Más, yo creo que suma hasta Más de 1000 veces, ¿no? Más de 1000 veces. ¿Ok? Yo tengo el número exacto allá en mi oficina. 1000 veces los autores del Nuevo Testamento citan del Antiguo Testamento. ¿En qué lenguaje está escrito el Antiguo Testamento? ¿Qué lenguaje? Hebreo. ¿Qué lenguaje está escrito el Nuevo Testamento? Griego. Entonces, cada cita del Antiguo Testamento es una traducción. ¿Entienden? Amén. Okay. Una traducción inspirada. Amén. Ok. 5 minutos. Página 6, letra E. La inerrancia de las escrituras. Ok. Nota ahí unos versículos. No vamos a ver todos estos versículos. Ok. Por el tiempo. En cuanto a la inerrancia de las escrituras, son limpias. Salmo 12, versículo 6. Salmo 119, 140. 119, 140. Capítulo 119, versículo 140. Son limpias. ¿Ok? Son puras. Número 2. Letra E, número 2. Son derechas. Rectas. Salmo 33, 4. Salmo 33, 4. Número 3. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Son verdaderas. También Juan 17, 17. Capítulo 17, versículo 17. Santifícalos por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Juan 17, versículo 17. 4. Las escrituras son incorruptibles. Incorruptibles. Primero de Pedro 1, 23.
¿Okay? Son limpias, derechas, verdaderas, incorruptibles. ¿Ok? Ahora, letra F. Cuanto a la infalibilidad de las escrituras. ¿Ok? Es decir que no pueden errar. Son infalibles. Número 1. Las palabras de Dios son inquebrantables. Juan 10:35. 10:35. Juan 10:35. 2. Son permanentes. Salmo 119:89. Salmo 119:89. Junto con Mateo 24:35. Mateo 24:35. Y Primera de Pedro 1:25. 1:25. Son inquebrantables y son permanentes. Número 3. Son ciertas. Es decir, que son seguras. Lucas 24:44. 24:44. Con Isaías 34:16. Las escrituras son ciertas o seguras. Isaías 34:16. Número 4. Son irrevocables. Irrevocables. Mateo 5:18. Irrevocables. Que no se pueden invalidar. ¿Ok? Letra G. En cuanto a la autoridad de las escrituras. Número 1. Su importancia. Mateo 4:4. Job 23:12. Número 2. Suficientes. Las escrituras son suficientes. La suficiencia de las escrituras. Segunda de Timoteo 3:17. Número 3. Perspicuidad. Es decir, claridad, tersura y transparencia. Las palabras de Dios son perspicaces. Amén. Es decir, que son inteligentes. Una persona con perspicacia tiene sabiduría, prudencia. Amén. Número 4. Proverbios 8. Proverbios 8, versículo 8 a 9. Proverbios 8, 8 a 9. Son imprescindibles. Imprescindibles. Que no pueden ser negadas. 5. Eso es Romanos 10:17. Disculpa. Romanos 10:17. 5. Apelación final. Las escrituras son la apelación final. Cuando uno apela, se refiere a otra cosa, como autoridad. Pablo dijo en Actos 25, versículo 11, apelo a César. ¿Ok? ¿Por qué apeló Pablo a César? Porque la última autoridad, la autoridad final para Pablo en cuanto a su caso jurídico, era César. ¿Ok? Y para el cristiano, la autoridad final en cuanto a todas
asuntos de fe y práctica, la autoridad final son las escrituras, ¿no? Amén. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Gálatas 4, 30. Gálatas 4, 30. Ok, vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre el mecanismo de la inspiración o la inherencia de las escrituras o cosas así. Preguntas.